doctor Carlos Regazzoni, que fue director del PAMI, y el doctor Gonzalo Pérez Marc. La primera pregunta que les quiero hacer es si la situación es tan grave como la pintan los gobiernos, digo, porque tanto el gobierno nacional, que la pinta de manera dramática, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, más dramática todavía, y también el gobierno de la capital empieza a decir la situación está seria. ¿Es tan grave? Yo creo que es la peor crisis sanitaria que tuvo nuestro país desde que existimos. Como nunca hubo algo tan serio como esto. Nosotros no vimos la gripe española y eso se ve no solo en los pacientes fallecidos, que hoy en día el coronavirus es la principal causa de muerte diaria y lo viene siendo ya desde hace mucho tiempo, eso es inédito, sino también en la exigencia extraordinaria que está poniendo sobre el sistema de salud, que es nunca vista. Entonces yo creo que hoy es la peor crisis que hemos tenido en toda la historia de la Argentina. Nuestro sistema sanitario nunca fue una cosa igual. En primer lugar, si coincide con lo que dice Regazzoni y el doctor Pérez Marc, y también si es cierto que el sistema sanitario está a punto de colapsar. Coincido, o si ya colapsó. Hay algunos que dicen que ya colapsó. Coincido totalmente, sí, me parece que es la situación, si uno pone un semáforo, este es el momento rojo absoluto. Coincido en que no vi nunca el sistema tan al borde del colapso como esta vez. Quizás algo que había pasado en el 2009 con la gripe H1N1, la pandemia en el sector de pediatría y maternidad, por ahí fue importante, pero esto de tener un 91% de ocupación de camas es lo mismo que decir 100. Yo a veces veo que están hablando de 85, sí, 90. En la capital creo que hay 60 camas libres. Por el nivel de circulación, cualquiera que haya trabajado en un hospital sabe que para poder trabajar con mínima comodidad en cualquier área necesitas por lo menos el 20-25% de las camas libres para poder mover a los pacientes. Se está viendo algo diferente. Primero, mucha mayor velocidad de la circulación de los casos y gente joven internada. La gente joven tiene una característica, al no tener, la mayoría no tener comorbilidades, no tener, a veces hasta fallecer más rápidamente, ocupan la cama mucho más tiempo. Entonces eso nos hace pensar, bueno, hoy estamos así, ¿qué es lo que viene ahora si seguimos con la misma circulación de virus, ¿no? Esto significa, doctor Regazzoni, que hay gente, por ejemplo, que hoy ya no puede conseguir camas. Debe haber gente probablemente que le cuesta mucho conseguir cama, porque esto es un continuo. O sea, llegar a la terapia... ¿Estamos hablando de la cama en sala común o estamos hablando de la cama de terapia intensiva? No, todas las camas están en crisis en este momento, porque la cama en terapia es el estadio final claro, de una... Pero si no se puede entrar ahí ya es complicado, ¿eh? Claro, pero es una condena a muerte casi, ¿no? Bueno, eso es el gran... Cuando uno se dice colapso del sistema sanitario, lo que está diciendo es que va a aumentar la mortalidad muchas veces. Porque el terapista está con la terapia y ya del piso le están diciendo tal paciente, tal paciente, tal paciente están por entrar a terapia. Y entonces se da vuelta y no tiene el recurso. Y eso es lo que está ocurriendo en los hospitales. Además, en este momento tenemos 5.030 personas en terapia intensiva. Yo creo que nunca en la historia de Argentina hubo tanta gente en todo el país o acá en todo el país. En todo el país. Es muchísimo, ¿no? Es una barbaridad. Nunca hubo una situación similar. ¿Cómo ve, doctor, la perspectiva de esto? ¿Cómo ve la perspectiva, digamos, de esta segunda ola? ¿Cuándo termina? ¿Puede descender? ¿Puede seguir creciendo? Sí, yo creo, a ver, estamos en un momento que es clave. Va a depender mucho de qué hagamos con la circulación de la gente. La verdad que yo creo que la única manera de frenar la pandemia al mediano plazo son las vacunas, ¿sí? Hasta que esa cantidad de vacunas no esté disponible para poder administrarse a la cantidad de gente, uno puede pasar como en Europa, que arrancó antes y tiene su tercera ola, su cuarta ola, digamos. Hay países de Europa que están en el Obviamente, eso depende de la cantidad de gente que está susceptible de ser contagiada. Es decir, si uno no tiene un montón de gente de la población que ya tuvo coronavirus, pero tiene todo otro montón que no lo tuve, toda esa gente tiene la posibilidad de contagiarse en cualquier momento. Ahora, a mí me parece que va a haber que ayudar al sistema sanitario de alguna manera, porque no son solo las camas, es también el recurso humano, ¿no? La terapia intensiva requiere de un montón de cosas agregadas a esa cama, desde medicamentos que son bastante caros y difíciles de conseguir, oxígeno y personal que sepa manejar pacientes graves, tanto enfermeras, kinesiólogos, médicas, médicos, que vienen, recordemos, de un año, y algunos un año y medio si no se habían tomado vacaciones, de trabajo intensísimo, con un nivel de estrés muy, muy importante.
Es una profesión que además no viene muy bien a nivel honorario ni gratificaciones. Aún en la clínica privada, Aún en las clínicas privadas, porque en realidad, por supuesto que los médicos especializados y las médicas especializadas cobran buenos honorarios si uno los compara con todo el resto de la sociedad. Pero lo hacen a expensas de trabajar en 5 o 6 lugares, de hacer 48, 72 horas seguidas de guardia. Es decir, una situación que si uno la quiere sostener en el tiempo, con la intensidad que se está teniendo en este momento, con el nivel de cansancio acumulado y con la angustia de la población, porque la gente llega con esta sensación de que va a estar en un pasillo sin oxígeno o en una ambulancia y no consigue derivarse. Y la verdad que es una situación muy complicada. Yo no quiero también transmitir cierta tranquilidad en el sentido de, bueno, colapsamos. No, hay que evitar el colapso. Estamos muy en el borde, estamos como un 100% de ocupación y es el momento de tomar medidas. Entiendo que hoy hubo reuniones por este tema y fíjese que a partir de esta sensación que se está generando en la sociedad, de la certeza que tenemos todos los que estamos en el sistema sanitario, porque charlamos entre nosotros y sabemos lo que está pasando en las instituciones, me parece, y no me extrañaría para nada, que durante esta semana haya una intención de alinearse todos detrás de un objetivo en común, ¿no? ¿Usted está de acuerdo entonces con que hay que poner más medidas restrictivas que las que hay hasta ahora? Desde lo sanitario estoy convencido. Y ahí viene el punto, ¿no? Que esto no es una decisión solo sanitaria y que, digamos, uno como médico plantea lo que ve respecto del sistema sanitario. Después imagino que los políticos tienen un problema más que es, bueno, hacer coincidir eso con la economía, con los problemas sociales, con el transporte. Bueno, realmente con una sociedad también estresada, ¿no? Una sociedad muy estresada, muy angustiada, en un mundo, en un contexto muy complicado, en donde vos no es que te está pasando esto a vos y todos los demás países limítrofes son solidarios con vos. Al revés, están en el mismo problema, cada uno está ocupado de su país. Hay mucha escasez de recursos y de insumos, entonces es un momento en donde realmente, seguramente va a haber restricciones importantes. No sé si volveremos a la fase 1 del año pasado, porque por ahí eso no sé si es realizable en todos los demás aspectos que no sean los sanitarios, pero a nivel sanitario va a haber que tomar medidas de restricción rápido, me parece. ¿Usted también, doctor, coincide con que hay que tomar medidas cuanto antes? Yo creo que nosotros tenemos dos frentes. Uno es el sanitario y el otro es el económico-social. La Argentina se empobrece a la misma velocidad que se está enfermando. Y si usted no tiene una medida para frenar la enfermedad que produce problemas en las familias y demás, usted no va a poder frenar la escalada de pobreza que ya está espiralizada. Ahora, las medidas van en contra, porque si yo le digo confinamiento, usted automáticamente sabe que eso va a aumentar la pobreza. Entonces, en este marco de restricciones, yo creo que tenemos que ser muy innovadores de alguna manera con la estrategia que se tome. Hace falta acciones coordinadas de mediano plazo. Ya hay que estar pensando en el año próximo, porque mucho se sabe de lo que va a pasar y es suficiente para planificar correctamente, y hace falta un liderazgo que en este momento no tenemos. Porque, o sea, el gran problema que tiene el sistema en este momento es que no tiene liderazgo sanitario, nacional, porque esto es un problema nacional, necesita una estrategia nacional, y eso es lo que está faltando. Usted dice que hay un ministro de Salud Nacional, una ministra en este caso, que no expresa un liderazgo. En este momento creo que no expresa el liderazgo que hace falta, que la hora demanda. La Argentina lleva 16 meses. Nuestro país ha tenido uno de los peores desempeños en la pandemia, porque está entre los 10 países con mayor cantidad de muertes por millón, que es el dato fundamental cuando uno compara los tiempos de la pandemia, ¿no? O sea, 16 meses contra 16 meses. Eso ocurrió por múltiples errores de diagnóstico que ocurrieron, que fueron poniendo metas temporarias que fueron irrealistas. Primero con el dengue, con la gripe, después con los millones de vacunas, en el medio con que los testeos no hacían falta, y así llegamos hasta ahora. Ahora estamos hablando de cada 15 días de restricciones completas. Primero, tienen que cumplirse efectivamente. Hay que ver si usted tiene suficiente resto en la sociedad para hacerlo. ¿Cree usted que hay? Yo creo que no lo hay y tampoco creo que sea por 15 días porque no hay un fundamento biológico para los 15 días. Eso es en el laboratorio. El virus, toman 2 ciclos del virus y eso es suficiente para evitar los contagios. Pero en la realidad depende de cuánto usted haya sido capaz de bajar la circulación de personas. Frente a todo esto, reitero, lo primero es un plan que tiene que ser a mediano plazo, porque la Argentina durante este año es muy difícil que tenga toda la vacuna que necesita porque el mundo no la va a tener. Porque la pandemia en la India ha cortado esa gran producción de vacunas, que es la India, es el tercer productor mundial. En Europa tienen un grave problema todavía con la vacunación, con lo cual el cuarto productor mundial, que es Alemania, está abocado a ello. Nos queda el primer productor mundial, que es China, que obviamente no va a dar abasto para todos,
y Estados Unidos, que tiene que cambiar su política exportadora urgente. A mí me parece, un poco tomando lo que recién decía el doctor, es un buen momento para la vacuna. O tenemos una iniciativa regional, o va a ser muy difícil hacer frente a la enorme cantidad de intereses económicos también que hay detrás de la vacuna. Entonces eso es una gran oportunidad para ensayar una nueva estrategia que va a tener un mediano plazo. Además hay que darse vuelta y trabajar con el sistema de salud. Nuestro sistema de salud en este momento está con graves problemas de moral. Usted tiene personas que hace meses que están trabajando a destajo, que se sienten no reconocidas. Murieron 500 de ellos, sus compañeros de trabajo. Entonces me parece que hay algo para trabajar. Y además porque vamos a salir con un país que va a estar como antes. O sea, nuestro país retrocede al año 50 en términos de pobreza y de problemas de educación. No, en el 50 estábamos mejor con la pobreza. Entonces, peor. Imagínense que en nuestro país tenemos la mitad de la fuerza laboral que no tiene educación completa. El abandono escolar es gravísimo hace más de 30 años. Los dos predictores fundamentales del abandono escolar son que el chico haya pasado mucho tiempo ausente de la escuela y que el jefe de hogar haya perdido el trabajo. ¿Qué va a pasar ahora con lo que estamos viviendo, la crisis de empleo y el ausentismo prolongado? Eso es un daño estructural a nuestro país. Entonces, me parece que acá se han combinado la tormenta perfecta de problemas y necesitamos urgente ponernos de acuerdo, los médicos, como hizo recién el doctor, y no solo los médicos, o sea, porque esto no es una cuestión solo de infectólogos o epidemiólogos, pero entendiendo que no nos va a salir gratis. Porque además una cosa, que el doctor va a coincidir conmigo, las restricciones que yo no ponga médicas significa más enfermos. Y cada 100 contagios que se producen hay un fallecimiento. Esa es la estadística dramática de esta enfermedad. Doctor, los dos hablaban de la necesidad de la vacuna como única solución para este problema, porque se ha visto Israel, por ejemplo, y Estados Unidos, que han vacunado un gran porcentaje de sus sociedades, están saliendo de la pandemia. Ahora, ¿qué perspectiva hay acá? Y esta es una pregunta para los dos, de que el proceso de vacunación esté más o menos en porcentajes respetables para frenar la pandemia en un tiempo, digamos, razonable, o nadie sabe nada sobre esto? No, sí, se sabe mucho. Argentina tiene mucha experiencia en planes de vacunación y en ser pionera en vacunación y en la calidad del plan de vacunación. Lo que pasa es que me parece que debe ser muy difícil también calcular y organizar las ideas de vacunación si uno carece de las vacunas. Incluso fíjese que las vacunas que fueron ingresando en algún momento tenían una indicación, en otro momento otra, porque iban llegando los estudios. Entonces es difícil seguir ese mismo plan que se habían planteado respecto a cuáles eran las prioridades, porque uno las tiene que ir modificando, ¿no? En función del número, hoy nosotros calculando que somos más o menos 45 millones de habitantes, yo supongo que hay que tener por lo menos un 75% de la población vacunada para uno poder estar tranquilo. Lo que usted decía recién con las dos dosis. Con las dos dosis, por supuesto. Siempre que yo digo vacunados es con las dos dosis, podríamos hacer una excepción y seguramente esto a la brevedad va a empezar a ser común en el mundo, de que aquellas personas que tuvieron coronavirus podrían tranquilamente recibir una dosis y estar vacunados como si fueran con dos, ¿sí? O sea, se ve que en cualquier persona que tuvo coronavirus, en la gran mayoría de las vacunas, con una dosis tienen mejores defensas que una persona que no haya tenido y tenga las dos dosis. Así que ese es un plan que uno podría afrontar eventualmente frente a la escasez de recursos, testear y ver a todos aquellos que tuvieron coronavirus, por ahí vacunarlos con una dosis. Pero pensando en que uno pudiese darle las dos dosis a toda la población, y va a requerir un número importante. Hoy estamos más o menos en 8 millones, no sigo el número exactamente de vacunados ahora, es 8 millones y medio más o menos de vacunas con una dosis, mucho menos con dos. Hay que apuntar a que tengamos por lo menos, imagino, 35 millones de personas con dos dosis. Para esa cantidad de vacunas que se necesita, la verdad que hoy por hoy no hay una perspectiva de que rápidamente se vayan a conseguir antes de fin de año, ¿no? Pero también es verdad que se están investigando muchas nuevas vacunas que probablemente de acá a 5 o 6 meses estén aprobadas en el mundo. Y está siendo prudente. Estoy siendo prudente. Digo, eso 2 años. Yo soy optimista, digamos, siempre. Pienso en la posibilidad de que se produzca acá, pienso en la posibilidad de que se aprueben 3 o 4 vacunas que están entrando a su fase 3 ahora y que eso permita la descompresión un poco de las vacunas que tienen acumuladas en otros países. Pero bueno, sabemos que en general la disparidad y la inequidad mundial que hay de acceso a las medicaciones no se solucionan rápidamente. Entonces, yo creo que tenemos que pensar que si seguimos con este ritmo de vacunación, y en Argentina vamos a estar pasando el año que viene recién para tener una gran cantidad, siendo optimista, la mayor parte de la población vacunada. Entonces,
esto que decía el doctor del mediano plazo parece fundamental. A mí a veces lo que me cuesta mucho es pensar en la situación que estamos hoy, cómo pienso en el mediano plazo, ¿no? Porque realmente se me hace muy difícil en una situación donde tenés el 90% de las camas ocupadas, pensar en soluciones que no sean más que el próximo mes, digamos, tratar de que no se desmadre la situación que está hoy. Pero, por ejemplo, el antecedente de la guerra es importante, ¿no? Lo que ocurrió en la Guerra Mundial. Nosotros en este momento podríamos centralizar y armar un sistema de vigilancia epidemiológica centralizado para el país, sofisticado, que use modelos matemáticos, tenemos la gente para hacerlo, y eso es un recurso que va a quedar para siempre porque la medicina cambió. O sea, estamos viendo un cambio de época. Y es un cambio de época no solo de la política, la geopolítica, es un cambio de época también desde cómo se va a hacer medicina. Porque en términos sanitarios volvemos a tener problemas muy serios con el HIV, con la tuberculosis, con el sarampión. O sea, es decir, entendamos... ¿Pero eso como consecuencia de esto? Sí, la pandemia, porque la pandemia ha generado, por ejemplo, cuando se estudian, no voy a hablar de caso argentino porque no lo tengo bien documentado, pero los calendarios de vacunación en general se han retrasado. La pobreza que se ha incrementado en toda América Latina provoca el aumento de las enfermedades contagiosas y eso es lo que está generando la situación que estamos viviendo. Y una cosa con las vacunas. Las vacunas no son 100% efectivas. Y si bien son muy efectivas... Ninguna, ni la gripe tampoco. Justamente. Estas son el doble de efectivos que la gripe. Estas son de las más eficaces que se han visto en la historia. Pero hay algo que es el famoso teorema de Bayes, ¿no? Que es la probabilidad condicional. Créame que si hay mucha circulación viral, las vacunas funcionan menos. Por eso los países combinaron las estrategias de reducir la circulación viral con herramientas no farmacológicas, el barbijo, el distanciamiento, y vacunar masivamente. Porque la vacuna comienza a funcionar mejor cuando usted tiene baja circulación viral. ¿Por qué? Porque se inmunizan menos también las personas más vulnerables, porque la gente mayor se inmuniza menos y sobre todo los inmunocomprometidos. Todo esto me parece que el mensaje que nos tiene que traer para lo que sea una política sanitaria es el tiempo. No son 15 días, no son 30 días. No podemos repetir los errores de 16 meses que se repitieron cada 14 días estrategias para en un momento reconocer que no funcionaba mal la cuarentena 6 meses antes. Recordémoslo que eso se dijo en nuestro país, la no cuarentena. Eso esta vez va a costar el doble en términos de mortalidad, porque las epidemias tienen algo que se llama inercia. Usted cada nueva ola, el eje de transmisión subterráneo es mayor y es peor. Y además con el surgimiento de las nuevas cepas. Entonces, enfrentamos un gran desafío. Yo creo que el desafío es regional, o sea, lo que uno ve en América Latina es realmente impresionante. Lo de Brasil es un caso serio. Sí, esto va a pasar. Y va a pasar ahora en el resto de las provincias también. Va a pasar como en la primera ola. Va a salir de Buenos Aires. Cuando frene un poco en Buenos Aires, en Capital, lo vamos a ver en las provincias. A mí a veces me cuesta mucho pensar cómo se hacen políticas unificadas para todas las jurisdicciones, ¿no? El federalismo en Argentina ha conspirado siempre para hacer políticas de salud que fueran... Tenemos la capital contra el gobierno nacional en la Corte Suprema. Pero esto ha funcionado siempre. Quizás sea una buena oportunidad. Yo, de hecho, creo que va a ser muy difícil que nosotros podamos manejar la fragmentación, la segmentación que tiene el sistema de salud a futuro si no repensamos el sistema de salud en general. Y creo que el federalismo hace que uno vea que en cada provincia y dentro de cada provincia, en cada jurisdicción, se hace lo que se quiere, digamos. Ahí realmente hay mucho. Es un buen momento para, por ejemplo, discutir en el Congreso, que el Congreso se reúna con las asociaciones científicas argentinas, que las sociedades médicas replanteen lo que se hizo durante los últimos 16 meses y que empiecen a actuar en serio, analizando papers, trabajos científicos, analizando los datos. ¿Cuántas universidades de medicina están siendo consultadas por el Congreso? ¿Cómo el Congreso y la Nación está haciendo reuniones con expertos públicas en las cuales se debate con total honestidad intelectual lo que es el futuro de la Argentina? Porque nuestro país no va a tener una estrategia económica si no tiene una estrategia sanitaria. Yo creo que es una de las grandes moralejas de esta pandemia, que si la urgencia gana. Entonces yo coincido con recién que lo estaba diciendo el doctor, una buena discusión en el Congreso respecto de una ley de objetivos nacionales de salud que no heriría el federalismo y las facultades no delegadas a las provincias como establece la Constitución, pero que permitiría que nos pongamos de acuerdo en algo tan elemental como la salud. Joaquín, mire, hay entre 15 y 20 años de diferencia, de expectativa de vida entre lo que ocurre en los centros urbanos de nuestro país y lo que ocurre en las periferias de los barrios más humildes.
entre 15 y 20 Es años de muchísimo, esperanza de vida. es Es muchísimo. una barbaridad. Usted tiene en el centro urbano la esperanza de vida de 80 años, que es casi como en un país europeo, y en los barrios capaz que tiene esperanza de vida de 60 y 62. Entonces, frente a esa inequidad, ¿cómo estamos pensando en inversiones si ni siquiera... es decir, no hay casi ningún problema económico de los estructurales de la pobreza que se pueda resolver si nosotros no resolvemos los dos ejes fundamentales de la educación y de la salud. Y ahora, la pandemia es un momento, por ejemplo, en el caso de las escuelas, la presencialidad yo creo que va a haber un gran debate al respecto, pero lo que no puede no ocurrir es que las escuelas sigan activas, distinto de lo que ocurrió durante los 10 meses antes, porque está claro que los chicos no pudieron tener oportunidad con los Zoom, eso generó mayor inequidad, y eso hay que cambiarlo, porque esta deuda se paga para dentro de 50 años, lo que no hagamos con esos chicos. Un último dato que yo creo que es muy ilustrativo. Me preguntaban hace unos días, ¿cuál es el gran impacto en esta pandemia? Las personas de 20 y 30 años. Porque están viendo que no les estamos, o sea, no estamos cuidando el mundo que van a heredar. No, porque están construyendo su futuro, además, y hubo un paréntesis. Un paréntesis. Paréntesis, sin duda. Le agradezco a los dos, ¿eh? Bueno, muchas gracias.